Judas, la epístola. ¿A cuál capítulo podemos ir? Si solo tiene uno, entonces vamos a ir a Judas, capítulo 1, y vamos a ver lo que nos quiere enseñar el Señor. Nosotros queríamos hacer queremos entrar a mirar Apocalipsis, ¿verdad? Pero el Señor me ponía en el corazón y si alguien ha estudiado un poco la palabra del Señor, podemos notar que algo, para entender Apocalipsis, ¿por qué el Señor lo dejó al final de la Biblia, de la Escritura? El Apocalipsis está al final no por coincidencias, porque Dios es el Dios de las coincidencias. O sea que si tú dices ¿qué coincidencia? No hay coincidencias, hay propósito. Hay propósito y Dios a través de lo que coincide nos quiere hablar. Aquí ha intervenido alguien que es superior a tu mente, superior a lo que tú ves. Entonces, mirando este libro, nosotros debemos entender que si yo no tengo un entendimiento básico de los anteriores libros que preceden a Apocalipsis, pues entonces yo no voy a entender Apocalipsis. Quien estudia Apocalipsis tiene que tener una mínima relación con todos los libros anteriores para que se pueda desvelar. Apocalipsis es un libro que nos enseña y nos marca algo tremendo, porque el Apocalipsis es el libro que muestra lo que fue antes, lo que fue hoy y lo que será luego. Eso es lo tremendo de Apocalipsis. Pero por eso, entonces el Señor me ponía en el corazón que hiciéramos una introducción basada en el libro, en la epístola de Judas. Y por eso vamos a entender un poco lo que habla Judas, quién es Judas, qué nos enseña y qué nos transmite Judas. Ahora, si leemos el primer versículo, ¿qué dice? Judas, siervo de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y hermano. ¿Y por qué en la traducción Dios habla hoy, dice, y hermano de Santiago? ¿Por qué dice Santiago y Jacobo? En una, ¿se equivocaron? No. Entonces, porque el mismo nombre, Jacobo, es Santiago. ¿Entendido? Entonces, por eso es que es bueno comparar con varias versiones. Ahora, dice, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo pone? Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, mira aquí, ¿a quién es dirigida esta carta? A los llamados, dice, tienen que ser llamados. Número 2, santificados, no en sí mismos, no en su criterio, no en su teología, no en sus experiencias, no en lo que su mente o su corazón dice, en Dios. La santidad, ¿quién la da? La santidad no es que yo quiera ser bueno. La santidad es un regalo de Dios a todo corazón que se rinde en humildad. Pregunta, un altivo, un orgulloso, un prepotente, ¿podrá vivir esa santidad que Dios promete? No. Por eso, no sé si a usted le ha pasado, pero a todo hijo de Dios normalmente lo tiene que vivir. ¿Y qué es lo que tiene que vivir? Todos en un tiempo vivimos un proceso de agradar a Dios, pero en muchos
esa fuerza, ese impulso mengua. Y cuando mengua es un propósito divino. Escúchalo. Porque Dios, muchas veces por eso, esto se llama, el hombre lo llamamos, gracias a Apocalipsis, el primer amor, ¿verdad? El primer amor dura lo que tiene que durar, pero el primer amor en sí nunca se acaba, porque es un amor que permanece en la persona hacia ese Dios. Pero muchas veces la emoción de ese amor mengua, baja. ¿Pero por qué es? Porque Dios quiere enseñarte que no es en tus fuerzas, que no es en tu poder, que no es por tus obras, ni por nuestras buenas intenciones, sino que todo en esta tierra se hace bajo el poder de su Espíritu Santo. Ese es el propósito de eso. Ahora pregunta, ¿tú estás luchando por ser santo? Lucha hasta que tus fuerzas se agoten. Cuando nuestras fuerzas ya no estén, es cuando vamos a ver la mano del Todopoderoso extendida y levantándonos y llevándonos a ese lugar que decimos, ¿cómo es esto posible? Esas son las cosas. Por eso quien se excusa en sus obras, en mi oración, en mis ayunos, está viviendo aún en su propia fe. Y por eso llegará el día en que muchas cosas entre los hijos de Dios se derrumban, pero es para que entendamos que el Señor aún de las ruinas levanta su gloria. ¿Cuántos han visto? El Señor no lo enseña, solo que nosotros no queremos ver. Hay un incendio bárbaro, pero en medio de ese incendio, en medio de árboles secos, oscuros, quemados, empiezan a brotar pequeñas ramas y decimos, ¿cómo es posible? En medio de la ceniza empiezan a crecer flores bellas y hermosas y decimos, ¿cómo es posible? Y Dios está hablando, tú ves cenizas, tú ves ruina, mira lo que hago yo. Por eso un hombre, una mujer que pone sus ruinas, que pone su corazón delante de Dios, a Dios no le importa la condición, a Dios le importa es tenerlo en sus manos, porque es donde Él obra el milagro. Ahora la pregunta, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi estado? Este hombre Judas dice, soy hermano de Jacobo, ¿verdad? Soy hermano de Santiago. Y ustedes sabían que Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este Judas, aquí no dice Judas apóstol, ¿o sí? Entonces esta carta de Judas, ¿por qué se conserva? Se conservó porque en este libro habla de todo el Génesis y Éxodo. En esa epístola no lo has visto, pero está ahí. Este libro se conservó porque este libro es el sustento de Apocalipsis, de lo que habla Apocalipsis, muestra, da un vistazo, una luz, un panorama de lo que Apocalipsis va a profundizar. O sea que imagínese cómo está unido y fue puesto perfectamente en el lugar adecuado la epístola de Judas, porque me muestra y dice, yo me sustento el libro, la epístola, yo me sustento esta carta en Génesis, en Éxodo, en la Torá, y les muestro el final, cómo va a venir. Por eso es lo que la palabra quiere que nosotros entendamos, veamos y profundicemos. Ahora, dice, Judas, siervo de Jesucristo, tengan ahí la Biblia abierta, hermano de Jacobo, a los llamados
santificados en Dios Padre. Wow, mírenlo como dice. Y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Miren, ese solo versículo tiene dinamita, tiene tesoros grandes. Pero miren, algo de lo que hemos estado hablando hoy. Se los voy a leer en La Dios habla hoy. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. ¿Lo estamos viendo? Pero ahora, algo que Judas habla, dice siervo. ¿Qué es siervo? ¿Qué significa la palabra siervo? Sirviente, pero esta palabra también significa algo que para nosotros no lo queremos oír: esclavo. Y uno de los hombres que más revelación tuvo en la palabra de Dios, que es el apóstol Pablo, es el que se atrevió a decir: esclavo, soy esclavo de Jesucristo. Pregunta: ¿tú querrás estar en la cárcel rodeada de los barrotes de las normas de Dios? Pablo vivía en esa cárcel. Por eso tanto lo usó el Señor. Muchas veces nosotros vivimos bajo barrotes de egoísmo, bajo barrotes, cárceles de yo, bajo los barrotes de tu hogar, bajo los barrotes de nuestra necesidad. Pero precisamente el Señor anhela hombres que se rodeen de los principios de su palabra, para que esos hombres sean un claro ejemplo de lo que Él fue y se cumpla el propósito que Él trazó para esa vida. Amén. Amén. ¿Seguimos? ¿Cuántos se han leído Mateo 13:55? ¿Les parece si lo buscamos? Mateo 13:55 nos enseña lo que les estoy diciendo. ¿Y cómo pone? Mateo 13:55. Dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y presten atención al 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De quién están hablando? De Jesucristo. ¿Y qué hablan de Jesucristo? ¿No es el hijo del carpintero? Número 1. ¿No se llama su madre Elizabeth? María. ¿Ustedes sabían que este nombre María no es el nombre real? En hebreo, el nombre de la Virgen es Elizabeth, no es ninguna María. ¿Cuántos errores le dije que tiene la Reina Valera? Tiene muchos, 21.400, ¿qué? Ahora, dice: ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Elizabeth y sus hermanos? ¿Cómo? Jacobo, número 1. José, número 2. Simón, cuarto. Judas. ¿Y qué dice abajo? ¿No están aquí sus hermanas? ¿Ustedes creen que José perdió el tiempo con María? Aquí no lo está enseñando en Mateo 13:50. ¿Cuántos hijos dejó? Un montón. Jesús tuvo hermanastros a granel. Pero entiendan esto. Según los análisis de Judas, este libro es escrito muchísimo tiempo después. ¿Por qué? ¿Qué enseña este libro? Este libro enseña algo hermoso.
María, José y sus hermanos tuvieron un día que aceptar y morir a ese María, a ese hijo, a mi Jesús, a Jesucito, y ya morir a ese hijo, morir y verlo como él. ¿Quién? Como el Hijo del Dios viviente. Sus hermanos nunca en su ministerio estuvieron con él. Esta carta es escrita después de la resurrección de Jesús. O sea que la resurrección marcó en mucha de su familia y los hizo entender que él era el verdadero Redentor. Por eso, lo mismo que Santiago, tú no lees que Santiago diga hermano de Jesucristo. ¿Saben por qué? Ni Judas ni Santiago se ponen como hermanos de Jesucristo, porque ellos entendieron que el hombre murió en la cruz. Y porque ellos sentían que su vida, como no, imagínense, compartieron, jugaron, se ducharon, fueron al río, pelearon, discutieron con el Rey de Gloria y no lo reconocieron. Ahora, nosotros cogemos la Biblia, leemos 3 versículos de los evangelios y muchos presumimos ser maestros. Y ellos vivieron bajo el techo del Rey de Gloria. No vieron el despliegue angelical que donde Jesús estaba se movía. No lo vieron. ¿Qué vieron en él? ¿Cuántas veces muchas personas siempre tiene que suceder? El que está en la verdad será atacado. Imagínense cuántos ataques Jesús tuvo que recibir de su familia. ¿Cuántos ataques? Imagínense dice la palabra que él fue puesto, o sea, como ser humano, como hombre, bajo toda tentación, pero no se dio a ninguna. ¿Eso qué le implicaría en su familia? Ser rechazado, el amargado, el aburrido, en muchas cosas. En otras las compartiría, pero en las cosas que Jesús sabía que no se debían marcar, que no se debía lanzar, el que tuvo el dominio propio y el freno. ¿Cómo lo verían sus hermanos? Ahora, el libro de Judas es hermoso porque es el único libro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, que nos invita a algo que es olvidado en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que se nos olvida? En el Antiguo Testamento tú lo ves por todo lado, pero en el Nuevo Testamento no lo ves. ¿Sabes qué es? Guerra. Es el libro que te invita a la guerra. Si leen el versículo 3 conmigo, ¿qué dice? Dice, versículo 3 de Judas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, o sea, él estaba ansioso por escribir, Judas, el hermano del Señor. Dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. ¿Y qué dice? Exhortándoos que contendáis, o sea, guerremos, peleemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos viendo lo que Judas está invitando. La época que vive Judas es una época que marca a los hombres que tomen una decisión. Después de que los apóstoles fueron muriendo uno a uno, se desató un ataque contra la iglesia tan grande y se empezaron a levantar vientos de doctrinas igual que hoy. ¿No es coincidencia? A mí me aterra porque algo que el Hijo de Dios hoy en día
le permite al enemigo en su mente decir esto? La Biblia, ¿hace cuánto se escribió? Y somos hijos de Dios, pero así lo pensamos. Pero eso se lo dijo a Abraham. Eso se lo dijo a Jacob. Pero es que eso se lo dijo a Malaquías, un ejemplo. Y la palabra no dice que... Y gritamos luego. Berriamos, chillamos. La palabra es viva y eficaz. Si es viva, ¿para quién es? Para los vivos. Los muertos no se les demanda la palabra. La palabra se demanda si es viva para los vivos. ¿Quién es la iglesia, el pueblo de Dios vivo hoy? Pregunta. Somos nosotros. Entonces, ¿para quién son estas promesas si ella es viva? ¿Para quién son las exhortaciones? Para nosotros. ¿Para quiénes son las motivaciones? ¿Para quiénes son las bendiciones? No hay nadie más, tú y yo. Pregunta, ¿cuál es el ataque del enemigo? Pero si eso fueron otros tiempos, hermano, estamos en otros tiempos. O sea, ¿Dios se equivocó de tiempos? No. Lo que tú vives y lo que la palabra dice siempre coincide. ¿Y por qué coincide? Porque hay propósito de Dios para que tú vivas esa palabra. Por eso es que entonces nosotros no podemos transferir la Biblia a otra época, porque es para nuestra época. La palabra de Dios, Él por eso necesita la palabra revelación. ¿Qué revelación? La íntima comunión con el Espíritu Santo para que tú, el Espíritu, te la inyecte y tú veas los tiempos que estás viviendo. Y luego es cuando lees, por ejemplo, Judas, estudiamos Oseas, lo terminamos la semana pasada. ¿Y qué vemos en ella? Los mismos sucesos de ayer, hoy. Las mismas mentes de ayer, hoy. Los mismos santos de ayer, hoy. Los mismos apóstatas de ayer, hoy. Los mismos sacrílegos, hoy. La misma irresponsabilidad sacerdotal de los tiempos de Oseas, hoy. El pueblo dirigiéndose detrás de hombres ciegos, igual hoy. ¿Y qué vemos? Un profeta que emerge de las cenizas, de la mano de Dios, llevando una palabra que le dice al pueblo: ¿por dónde vas? Ustedes sabían que cuando los tiempos son peligrosos, el enemigo levanta falsos profetas anóntamas. ¿Para qué? Para que su pueblo se desvíe, para que su pueblo no vea y para que su pueblo empiece como muchos. Es que no sé si es de Dios o es de Dios. ¿Qué voz escuchamos? Jesucristo dijo una verdad: mis ovejas oyen mi voz. Y no dijo, y la meditan, y le dan vueltas, y la analizan, y la piensan. No, dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? ¿Y qué hacen? Y obedecen. Que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, o sea, ejecutan. Entonces, ¿qué nos invita Judas? A que nosotros seamos ejecutores, hacedores de la palabra. En la versión Dios habla hoy, dice: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribiros acerca de la salvación que tanto vosotros como yo tenemos, y ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogaros que luchéis por la fe entregada un día al pueblo santo. Imagínense. Dios a la iglesia le ha dado un legado, un regalo, un tesoro. ¿Dónde está ese tesoro? En ese libro, en la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo malo de un regalo? Que el regalo no sea descubierto, no sea abierto, no sea conocido. Porque si no es conocido, entonces el regalo puede ser perdido. ¿Lo estamos viendo? Ahora, vemos que Judas
entonces con humildad, con mansedumbre muestra, ¿lo ven? Dice, yo soy hermano de Jacobo, pero no dice soy directamente. Miren esa humildad de Judas. Un corazón humilde es un corazón que ha reconocido a su Señor. Un corazón que no es humilde tiene que tener en duda su relación con Dios. Ahora, la apostasía doctrinal y moral que discute Judas, versículo 4 de Judas, ¿qué dice? Porque algunos hombres, miren el problema, ¿a quién va dirigido? A los santos que viven santificados en Dios. ¿Qué dice? Nos han dado algo común en el versículo 3, la palabra. Pero en el versículo 4 que nos apunta y dice, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Lean. Porque, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y miren lo que apunta. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que está hablando Judas? Judas está mostrando en ese versículo 4 la raíz de la apostasía, la raíz de que iban a hacer y que hoy vemos dando fruto, igual que en sus tiempos. ¿Cuál es esa raíz? La raíz, dice, hombres. Dice primero que todo que se infiltrarán, o sea, nacerán como nace la maleza. ¿Tú te enteras cuando nace la maleza? No. Es tan lento el proceso del crecimiento y que no nos damos cuenta. Ustedes sabían que en los Estados Unidos, los hombres que cultivan pasto, hay un césped. Yo estoy diciendo pasto y no se me van a enterar. El césped es una hierba verde, ¿verdad? Sí. Pero resulta que hay un imitador del césped. Y ese imitador, cuando crece, cubre al césped y lo mata. Y entonces lo que comen los animales los puede enfermar y no los va a nutrir. Y por eso los cultivadores o los que tienen ganado tienen que saber distinguir entre lo que es el verdadero césped y en lo que no es el verdadero. La hierba esta que llaman en unos sitios césped y en otras pasto, se tiene que saber distinguir, porque muchos animales se enfermaban por esto. Ahora, la apostasía es igual, es algo que no se nota. ¿Por qué? Es algo que es una semilla que crece en el corazón de la persona. Pero ¿cuándo crece la semilla? En un corazón que ve normal el pecado. Por eso el peligro más grande es que cuáles las consignas, las palabras que el enemigo lanza. Pregúntense ahora, ¿cuántos han escuchado? Ojo con esto. Y lo peligroso y venenoso que es. Pero todos pecamos. ¿Cuál es otra? Pero es que nadie puede ser santo, hermano. ¿Qué está refiriéndose eso? Sin quererlo sutilmente, muchos están admitiendo que son esclavos de cosas o que Dios no puede sacar de la esclavitud de algo. ¿Dios puede liberar completamente? Pregunto. Sí. Ayer hablábamos de esto. Podemos tener errores humanos, pero otra cosa es ser esclavo de algo. ¿El Señor quiere que seamos esclavos de algo? No. Esclavos de Cristo, o sea, en obediencia al Señor.
O sea que vamos a tener errores de carácter, de temperamento, sí, pero los debemos ir subsanando, ¿verdad? Pero el único esclavo el único que nos puede esclavizar, por así decirlo, es la palabra, el Señor en amor. Pero esa esclavitud, como el apóstol Pablo apuntaba, yo soy esclavo voluntariamente. ¿Lo estamos viendo? Pero el pecado, ¿cómo esclaviza? Aún por encima de la voluntad del hombre, ¿no? Por eso yo quiero ser esclavo de Cristo, sí. Entonces, ¿dónde debo encerrarme? En la cárcel de la ley de Dios. Amén. Y esa ley me protegerá, esa ley me guardará, esa ley me prosperará. Amén. Amén. Es así. Ahora, entonces, aquí uno de los propósitos que nos habla es entrar encubiertamente. Y dice, los que desde antes estaban destinados para esta condenación. Vamos a mirar Gálatas 2:4. Gálatas 2:4. ¿Ya lo tenemos? Y pone así la palabra. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Reducirnos a esclavitud. ¿Quién escribió la carta a los de Galacia, a las iglesias de Galacia? El apóstol Pablo. ¿Pablo tuvo que vivir la apostasía? ¿Pablo tuvo que sufrir las falsas herejías, las doctrinas de error? Sí, por eso escribió las cartas. Una cosa, quien no se estudia, estoy diciendo estudia, para leer, 2:4, para leer ya está el periódico. Así que lo que hay que estudiar es la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué nos está diciendo allí el Señor? Que o sea, Pablo también vivió esa época. ¿De qué? De herejía, de mentira, de falsedad. Ahora, ¿qué nos enseña aquí? Vamos al versículo 5. Miento, un momento. ¿Cuál es el tercer propósito? Estamos en el versículo 4, que los falsos maestros introducen y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Tremendo, ¿no? ¿Qué es libertinaje? Todo vale, todo es permitido. Tú puedes entrar en discotecas, tú ya eres salvo. ¿Cómo son las consignas de estos herejes? Después de salvo, para siempre salvos, ¿no? Eso es falso. El Señor Jesucristo, ¿por qué dijo a través del apóstol, no descuidéis una salvación tan grande? ¿Por qué dijo no descuidéis? Porque hay peligro de perderla. Ahora, ¿qué es convertir la gracia? La gracia cuando nace y cuando muere. La gracia nació en la cruz del Calvario y morirá cuando Cristo se lleve su iglesia. Amén. Esa gracia del Señor ¿qué es gracia? Es la oportunidad de un regalo gratuito que no tuvieron los antiguos y la tenemos nosotros a partir de Cristo. ¿Y qué es esa gracia? Que tú entiendas, veas, reconozcas al Salvador, aceptes su salvación y vivas conforme su ejemplo. Por eso que leímos en el principio, conforme Dios, no conforme yo. Amén. Ahora, convertir en libertinaje la gracia de Dios, ¿qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Permitir cosas que dañen mi cuerpo, permitir cosas que infecten
dañen, contaminen la iglesia, los hogares, las casas. O sea que una predicación permisiva no es de Dios, sino está pervirtiendo la verdad de Dios. Amén. 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 Amén, Señor. Ahora, y dice, y que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Todo el que niega a Jesucristo como Dios y Señor está apostatando. No importa el título, el nombre, la religión que sea. Todo el que niega que Jesucristo es el Señor está en contra del Señor. Ahora, vamos a ver los apóstatas viejos y nuevos, versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo, no dije que hablaba de Génesis, sacándolo ¿de dónde? De Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Habla de Génesis o no habla? Versículo 6, lee la Biblia y así se te va el sueño. Y a los ángeles que guardaron su dignidad, ¿qué dice? A los ángeles que ¿qué? Que no guardaron su dignidad, sino que ¿qué hicieron? Sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué es su propia morada? ¿Qué es su propia morada? Su morada era el propósito en que Dios los puso. Dejaron de obedecer el propósito de Dios, el trabajo para el que fueron destinados, y se fueron. ¿Y qué hicieron esos ángeles? Se fueron a mirar lo que no debían mirar. ¿Y qué miraron? La belleza de lo humano, de lo físico, y se enamoraron. ¿Estamos? Y por causa de eso, ¿qué vino? Destrucción sobre ellos mismos, y fueron juzgados, y sobre los que con ellos compartieron. Y dice, pero ahora vamos a mirar un libro que es otra epístola, otra carta, Segunda de Pedro. Y vamos a Segunda de Pedro porque vamos a ver un símil que hay ahí, un paralelo similar, porque si nosotros, Segunda de Pedro, y vamos a mirar el 2:1. Segunda de Pedro, segunda epístola, Segunda de Pedro. ¿Ya estamos? Yo no. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos ¿qué? ¿Esto no lo dice también Oseas? Sí. Y siempre en épocas específicas se levantan falsos profetas. ¿Pero qué dice? Esto es lo que Judas está diciendo. Cuidado, a defender, a protegernos. Y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. A ver, el Señor aquí nos está hablando de una época que es parecida a la que estamos viviendo nosotros hoy. ¿Y qué es lo que el Señor quiere decirnos con esto? Que nosotros tenemos que examinarnos, pero yo no puedo examinar algo si yo no lo conozco. ¿Cuántos conocen de mecánica? Si abrimos un coche y yo les pregunto por qué falla este coche, la mayoría me va a decir, ni idea, ¿verdad? Pues a muchos les sucede lo mismo. Escuchan un mensaje y el hombre dice amén y todos amén.
y no saben que pueden estar afirmando, estoy de acuerdo con esa herejía. Tú y yo necesitamos ser especialistas de la palabra de Dios para reconocer lo falso. ¿Cómo se reconoce lo falso? ¿Estudiando lo falso? ¿No será más bien conociendo lo verdadero? Tú jamás puedes reconocer un billete falso si primero no aprendes a conocer las características únicas de un billete verdadero y oficial. Quien no conoce oficialmente las características de la verdad de Dios, cualquier viento de doctrina lo puede llevar. ¿Cuánta gente dice, yo me voy para esta religión porque es que esta es la verdadera, me dijeron ellos? Se dejó engañar. ¿No? Claro. Si dicen que el apóstol Pedro es el primero, vale. Si te lo crees por no conocer la palabra. ¿Estamos viendo? Dice en la Dios habla hoy, así como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, así también habrá falsos maestros entre vosotros que enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de este modo al propio Señor que los redimió. Eso les traerá una rápida condenación. Donde no se predica arrepentimiento, donde no se predica, una pregunta la hago así a lo tonto, ¿el infierno ya está activo o no? Sí. ¿El infierno es real o eso es pura fanatismo? Real. En esta tierra, a kilómetros en lo que se llama magma, dentro está, porque la palabra lo señala, lo indica todo. El hombre es el ser de las preguntas. ¿La Biblia qué es? El libro de las respuestas. Amén. Quien no sabe o no se le han respondido preguntas es porque no ha ido al lugar adecuado. Muchas veces cogemos, pastor, dime, enséñame. Es bueno, pero nosotros podemos ir a él, a que ese libro nos enseñe, el libro de la vida. Allí está en el centro de la tierra, lo señalan muchísimos versículos. El infierno es real, mi hermano. Si un padre es justo, ¿tendrá que juzgar al que es rebelde? ¿Sí o no? Si un padre le sale un hijo que va en contra de él, que ataca su palabra, sus criterios, sus argumentos, y el hijo quiere hasta derrocarlo, el padre tendrá que ponerse serio y ponerlo en su sitio, y aún a muchos sacarlos de su hogar. ¿Será que sí o no? Es lo mismo, eso es la palabra. La palabra es un padre que sacó a un rebelde, enseña cómo saca a un rebelde y lo deja fuera en el desierto. Y ese rebelde es el que influye con sus amigotes a un pueblo santo y ataca al pueblo santo. Eso es lo que es la palabra. Ahora, miremos el versículo 3 de segunda de Pedro, el versículo 3. ¿Cómo pone? En su ambición de dinero os explotarán con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Lo leí en la versión Dios habla hoy. Ahora, y por avaricia harán que te venderán de todo. Te venderán tierra de Egipto, tierra de Israel, te venderán agua del mar del Jordán, del Nilo, del charco de no sé quién. Y dice, harán mercadería de vosotros como con palabras
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos hablando de Judas? Porque Judas nos abre la puerta al Apocalipsis para mostrar los porqué de los juicios de Dios, el cómo va a ser defendida la iglesia, cómo se va a guardar la iglesia y cómo será juzgado por fin los que anhelamos que sean juzgados. Ustedes no se han dado cuenta, y entre la gente cuando se habla en el populacho, en los bares, en las calles o aún en las casas, se habla de que el impío, el injusto, no recibe su castigo. ¿No lo han oído? Ay, pero murió y no recibió su castigo. Y a veces, aún nosotros, la iglesia, como hijos de Dios, se dice, bueno, esperemos a ver si algún día hay justicia. Eso es causa del desconocimiento de la Escritura. Si alguien era injusto completamente, sin arrepentimiento, créeme que le están dando un baño de fuego que no veas. Y luego lo sacarán para condenación eterna. La palabra lo enseña. La palabra lo avisa, lo advierte. Ahora, dice aquí, versículo 5 de Judas 1, Judas único, y dice, Dios saca a su pueblo de Egipto, que era Egipto la esclavitud del pecado. Pero cuando Dios levanta al gran líder llamado Moisés, ¿cómo oprime el faraón al pueblo? Pregunto. ¿Cómo los oprimió? No, ya eran esclavos. ¿Cómo los oprime? Dijo, ojo, estos tienen mucho tiempo para orar, mucho tiempo para reunirse, e entonces les dobló la jornada de trabajo. Aplicación. A una persona que quiere buscar de Dios, ¿cómo lo esclaviza el enemigo? Doblándole que trabaje el doble. ¿Y cómo nace eso? Preocúpate más por dinero, necesidades, facturas, de esto, lo otro, doble trabajo. Antes era físico, hoy ¿cómo es? Psicológico, pura psicología. Todo el que pone su afán en el dinero perecerá. Yo conozco hace un tiempo una persona, y es una persona que solo tiene 30 y poco de años, solita, con su niña, y es una persona que ama al Señor, se le nota la devoción, y es una persona que antes vivía trabajando no sé cuántas horas en empresas, y desde que conoció al Señor dice, prefiero, voy y hago horas, no me gano toda esa cantidad de 1000 y tantos euros, dice, y vivo justita, pero veo la gloria de Dios. Y tengo tiempo para hablarle a mi hija de Dios, comparto, alabamos aquí en mi piso con la niña al Señor, tengo tiempo para estudiar la palabra, tengo tiempo de larga oración. Dijo, yo entendí que si yo seguí ese estilo de vida que el mundo me marca, yo iba a perderme. Y es joven, y yo dije, wow. Y dice, y a veces me veo en unas, pero le clamo a mi Señor y Él me dice, ¿te acuerdas? O me trae gente, ¿te acuerdas de aquello? Véndelo. Y ahí mismo lo vende. Le llega gente diciéndole, tú vende, no, toma esto, pum, lo vende. Y el Señor suple. Gloria a Dios, así es. Pero muchos van a gastar su vida como en Egipto, esclavos ¿de qué? ¿De qué? Pensémoslo, ¿de qué? De algo ficticio, de algo irreal. De algo irreal.
Ahora, ¿qué más dice? Vamos a mirar el versículo 4. Segunda de Pedro, estamos mirando Judas y Pedro. ¿Por qué Judas y Pedro? Porque hay paralelos en esos dos. Dice, el versículo 4 que ponía. Sí, de Pedro. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para hacerse reservados a juicio. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, pone esta versión, y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para juicio. Nada ni nadie va a escapar del juicio de Dios. Apocalipsis nos muestra ese juicio y la puesta a punto de esta maquinaria llamada humanidad. ¿Ustedes creen que si el pueblo de Dios ha estado tanto tiempo en la tierra, por qué? Imagínate que el Señor llega a Cristo y a los 5 años de venir Cristo, culmina todo. ¿Dónde estarías tú y dónde estaría yo? Tú te hubieras perdido y yo me hubiera perdido la oportunidad de esta experiencia de vivir. El Señor tiene todo trazado, nada se sale. Y la palabra de Dios por eso es infalible. No hay hombres infalibles, la palabra sí es infalible. Todo ser humano viviente que respire es falible. Y la palabra nos enseña clara, perfecta, exactamente como un reloj, que Dios nada se escapa de su poder, de su presencia. Ahora pregunta, ¿dónde está mi fe? ¿En quién creo yo? Por eso lo que tú tienes, que anhelas, que esperas de ti mismo, de la vida, del mundo, Dios lo va a cumplir. Todo lo que el mundo te enseña que es imposible que se cumpla, que llegue a ejecución o que se lleve a un nivel, por ejemplo, de equilibrio, ¿por qué lo hace el mundo? Para robarte la fe. Por eso la pregunta es, ¿yo a quién escucho? Judas estaba preocupado porque veía el problema y nos levanta, nos incita, dice, levantémonos en el versículo 3, dice, por la común salvación, y por eso dice, para que contendamos ardientemente por la fe, porque él sabía que eso, o sea, que lo que estaba viviendo, Dios iba un día a llevarlo a un claro principio. ¿Lo entendemos? Miren la palabra, hemos analizado 5 o 6 versículos. Y es es uno de los libros más cortitos. ¿Cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? 23, 25. Y entonces mire lo que el Señor nos está enseñando. Versículo 7 y último por hoy. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, estoy en Judas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios. Mire, nosotros muchas veces decimos, Dios habla, hermano. Y miren ese versículo 7. Compárelo con la televisión de hoy. Compárelo con las redes sociales de hoy. Miren. Dice, como Sodoma y Gomorra, o sea, las ciudades más pervertidas moralmente. ¿Y cómo dice? Y las ciudades vecinas. ¿Cuáles fueron las ciudades vecinas? ¿Se acuerdan que lo vimos? Dice, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo que fornicado, o sea, inmoralidad, e ido en pos de vicios, ¿cómo? ¿Contra qué? Sería hoy contra el género. ¿Existen géneros? Sí. Pregunto, ¿sí ven?
¿Existen géneros? Esa palabra género es del mundo, satánica, demoníaca, la inventó para precisamente cruzarle los cables a la iglesia. Y la iglesia, ¡ay, amén! Existe una sola naturaleza. Dios creó hombre y mujer. El Señor dice, ¿cree género masculino y género femenino? No. Eso es del hombre para confundir. Es del enemigo para confundir. Una persona, cuando se toma un hueso y se analiza en el laboratorio, dicta si es X o Y o Y. O sea que el hueso habla de lo que es. Era mujer, era hombre. El hueso. El hombre que dice, no sabemos el género. Sí sabemos de degenerados. O sea que el hueso vivió en la ley de Dios. Y el que montó, vivió en esos huesos, ¿cómo vivió? El mismo cuerpo cumple su condición, es hombre, es mujer. Pero ahora vamos a mirar aquí, que era donde los estaba llevando yo, en el versículo 7, y dice, habiendo fornicado e ido en pos de ¿qué? Vicios contra su cuerpo. Cuando dice naturaleza es su cuerpo. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que el Señor, ¿qué hizo? O sea que ellos están vivos y están fornicando y no fueron juzgados. Los consumió. Están en el mismo infierno quemándose, llevando dolor, sufrimiento. Hay un versículo que desde niño no se me olvida. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Increíble eso. ¿Ustedes por qué creen que Dios es un Dios de amor, perdón y misericordia? Porque Él sabe que si hay rebeldía, es duro el pago de la rebeldía. Es duro. Ahora, vamos a mirar Segunda de Pedro 2:6, donde estábamos. Segunda de Pedro 2:6. ¿Y qué dice? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Somorra y Gomorra, es paralelo, ¿verdad? Reduciéndolas ¿a qué? A ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Eso de dónde lo saca? De Génesis 19:24. La palabra habla, es paralela, es concordante, se entreteje una a la otra. Ella misma habla, ella misma enseña, no es lo que yo piense. Ahora, y dice ahí, ahora en Génesis 19:24 está esta verdad de lo que el juicio que Dios hizo a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces el Señor, ¿qué nos está enseñando? Que ellas sufrieron castigo eterno. Su castigo es irreversible, como fue el de Sodoma y Gomorra, un paradigma del juicio de Dios. Y las ciudades vecinas, ¿cuáles eran? Adma y Zeboim. ¿Se acuerdan de Adma y Zeboim que les enseñaba con Oseas? No fue solo Sodoma y Gomorra, sino Adma y Zeboim. Fueron destruidas completamente por el fuego. Entonces, el Señor, ¿qué nos habla si lo estamos mirando? Que Judas, la estructura de Judas me muestra, me abre las puertas al Apocalipsis. Que en Apocalipsis me van a aclarar qué es infierno, qué es lago de fuego, qué es Hades. Por eso nos va a enseñar Apocalipsis. Pero el Señor, imagínense, en Judas te lleva al primer libro. ¿A cuál? A Génesis 24 y 19. ¿Y qué te dice? Todo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra hace tantos miles
Dios igual va a juzgarlo un día, porque Dios no deja de ser Dios. Amén. Y el pecado para Dios no deja de ser pecado. Hoy en día hay unas falsas herejías, doctrinas de error y de pecado, que creen que en esta época, por estar tantos miles de años supuestamente modernizados, se puede permitir uno cosas. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que Dios lo va a permitir? No. ¿Usted cree que Dios ha cambiado los conceptos de santidad? No. ¿Usted cree que Dios ha cambiado los conceptos de su verdad? No han cambiado. Todo el que cambie los conceptos, las bases de la santidad, está atacando al mismo Dios y lleva a los que lo escuchen a perdición. Por eso nosotros tenemos que abrir los ojos. Por eso nosotros tenemos que mirar dónde estamos nosotros situados. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que el Señor, en todo lo que nos deja, nosotros debemos mirar bien y conocer la palabra. Por eso el Señor te da la oportunidad como iglesia, como hijos, todos los días de introducirte, profundizar su palabra. Pero no escoger un versículo a lo loco, ¿no? Esas hojas para aquí. Señor, háblame donde el dedo caiga. ¡No! La tiro al techo y donde caiga abierta es que es tu palabra. Ríanse, pero eso lo he oído miles de veces. Un libro, ¿desde dónde se lee? Desde el principio. Cada libro tiene un principio y un fin. Eso es un orden, en un orden perfecto, simultáneo, para entender la razón, el propósito, el porqué, a dónde lleva ese libro, a dónde conduce ese libro. Así que dejemos de ser, muchas veces estamos en una reunión, Dios es un Dios de orden. ¿Tú lees la Biblia en orden? Chillarlo, perfecto, ¿no? Llevarlo a cabo. Ay, no, es que la palabra, es que a mí Dios, y a veces nos ponemos más espirituales que los ángeles. Es que sentí de meter el dedo ahí en el libro y él me iba a hablar. Eso te puede pasar una vez, pero Dios quiere orden, disciplina. ¿Estamos? Amén. ¿Estamos? Amén, Señor. Si yo no llevo ese orden, ¿cómo voy a guiar a otros a orden? Y luego exigir a otros orden. Por eso, si ven que en todo la palabra lleva un orden, ¿qué me estará enseñando a mí? Lo mismo, ¿verdad? Y la Biblia que nos muestra una disciplina. En toda ella nos enseña disciplina. ¿Qué nos hará falta como personas y familia? Disciplina. Organización. Organización. Si no tienes, Dios te la está pidiendo. Y si no te estaba pidiendo nada, hoy Dios te pide disciplina. ¿Cuántos ponen excusas hoy en día para estudiar la Biblia? Es que no tengo tiempo, usted supiera. Luego, ¿yo no soy ser humano? Todos somos seres humanos. Todos tenemos el mismo tiempo. Así que no hay excusa. Duerma menos y estudie más. Y el Señor se va a glorificar. ¿Amén? Amén. Pónganse en pie. Judas, aunque él no viajó con otros, tal vez no hizo viajes misioneros como otros hermanos suyos y con sus familias o muchas veces solos,
Todo apunta de que Judas escribió desde Jerusalén y lo que vio desde allí. Porque si usted mira 1 Corintios 9:5, va a ver lo que Judas veía. Por eso, mi hermano, la otra semana concluimos Judas y vamos a mirar cómo el Señor con este libro nos está abriendo. Es un abrebocas para luego deleitarnos y darnos comida sólida en Apocalipsis. Espero que el Señor, a través de lo que hoy nos ha traído, te haya hablado. La palabra en Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones. Si nosotros, como hijos de Dios, no hemos triunfado sobre algo, es porque no lo hemos crucificado. Jesús no va a bajar del cielo para crucificar lo que te ataca. Tú tienes que enfrentarte a eso y llevarlo a la obediencia de Cristo Jesús y clavarlo en la cruz. Lo más que se está desatando en esta época son deseos impuros, inmoralidad por todo lado. ¿Y por qué hace eso el enemigo? Porque sabe la debilidad de este cuerpo. Pero por eso el apóstol Pablo que dijo: yo a diario crucifico mi carne y la llevo a obediencia. Santo Espíritu, somos tu templo, tu casa. Muchas moradas tuyas, Santo Espíritu, están en desorden. Muchas moradas tuyas están desordenadas y otras tienen ídolos ajenos. Espíritu Santo de Dios, en el nombre soberano de Cristo Jesús, que lo que hoy nos has hablado y exhortado fluya dentro de nuestro corazón, para que cada hijo tuyo encuentre su propósito y pueda tomarte de la mano y pueda limpiar su vida y entregarte un cuerpo, un corazón rendido a ti, Señor. Santo Señor, Santo Dios, que tu palabra, Señor, hoy encuentre eco en cada corazón. Que tu palabra, dulce Señor, ministre ese corazón que te está gritando: te necesito. Ese corazón que reconoce su lucha, su necesidad de ti, Cordero. Santo, Santo, Santo. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Ministra en lo profundo de cada corazón. Soberano Rey, tú dijiste: yo soy sanidad, yo soy medicina. Los curaré, los sanaré y los llenaré de abundancia, de paz y de bondad.
Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo, Dios. Ministra como solo tú sabes, porque conoces cada corazón. No sé el que te habló a ti hoy. ¿Qué parte de lo que se enseñó lo puso en tu corazón? Ríndete y séle fiel. Dile: Señor, te voy a obedecer. Dile: eso que tú me pides, lo voy a dar. Eso que tú me exiges, lo voy a entregar, porque quiero vivir bajo tu presencia. Quiero vivir en obediencia. Dile: Señor, te voy a adorar en obediencia. Te voy a adorar con mis actitudes. Te voy a adorar con mi servicio. Te voy a adorar con mis actitudes y mi corazón. Te voy a adorar con mis decisiones. Voy a dejar de claudicar, Señor, entre los vientos que soplan en este mundo, porque voy a vivir bajo la certeza y convicción de la palabra que tú me das hoy. Santo, santo, santo. Él está escuchando lo que sale de tus labios. Él está escuchando lo que sale de tu corazón. Iglesia, el Señor está ahí contigo. Siéntelo. Es algo más allá de lo físico. Abrázalo. Aférrate, entrégate. No te dejes robar este momento. No te dejes robar este instante. Soberano Santo, Soberano Santo, nuestras vidas a tus pies, nuestras vidas a tus pies. Santo, 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 santo. Dile: Señor, hoy te entrego todas las raíces de mi espíritu y de mi alma, para que el aceite de tu presencia purifique, sane y santifique lo más profundo de mi alma, de mi ser y mi corazón. Dile: Señor Jesucristo, aquí estoy a tus pies. Límpiame de todo lo que me es estorbo. Límpiame, Señor, de todo lo que me hace fallar, de todo lo que me hace errar. Dile: quiero servirte, quiero ser una canción de adoración en todo tiempo para ti. Quiero vivir bajo tu presencia, bajo tu morada. Que tu sombra me vivifique en todo tiempo, soberano Señor. Aquí estoy delante de ti, Jesús. Mi corazón te anhela, mi corazón se rinde y se abre a ti completamente, completamente, Señor. Lléname de ti, porque te necesito. Sin ti no sé vivir, sin ti no puedo vivir. Te entrego mis fuerzas, te entrego mi debilidad, te entrego mis capacidades, te entrego mis falencias, Señor. Aquí estoy delante de ti.
lléname, fortaléceme. Tú dijiste, el débil diga, fuerte soy en ti, Señor. Quiero tus fuerzas en mi espíritu, tus fuerzas en mi alma, tus fuerzas, soberano, para vencer, tus fuerzas para conquistar, tus fuerzas para derrotar al enemigo, tus fuerzas, Señor Jesucristo, clamo en esta hora, porque quiero vivir guiado por la luz de tu grandeza. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, este es el tiempo en que tú te pongas a cuenta con el Señor. Entrégale tu vida, tu lucha, tu vacío, lo que crees que no puedes. Ríndele tu vida. Señor, hoy te presentamos esta ofrenda. Esta ofrenda, Señor, que hay en cada corazón. Esa ofrenda, Señor, que hoy sea delante de tu trono una ofrenda de fe. Esa ofrenda de esas luchas, de esos argumentos, de esas actitudes, de ese carácter, de ese temperamento delante de tu trono. Señor Jesucristo, porque hoy reconocemos que sin ti no podemos. Como un día Judas, el que era tu hermano en la carne, tuvo que reconocerte y rendirse a tu verdad. Hoy tu iglesia se rinde porque quiere solo de ti esperar. Soberano Señor, aquí está un pueblo que te necesita. Aquí está una iglesia, Señor, que clama por tu espíritu, no una porción. Clamamos por la llenura de tu espíritu en tu iglesia, para que ya no demos solo ofrendas de nuestro corazón, sino toda nuestra vida sea una ofrenda grata de olor fragante cada día delante de tu trono. Dulce Señor, bendito seas por tu presencia, bendito seas por tu voz en este día.